Bienvenidos al canal Garra de Águila. Después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de las tropas rusas el 24 de febrero de 2022, el tema del posible colapso de la Federación Rusa en varios estados independientes ganó popularidad en los medios de comunicación ucranianos y occidentales. Con el éxito de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente y los problemas emergentes en el ejército ruso, la cantidad de estas especulaciones está aumentando. En septiembre de 2022, cuando nuestro ejército recuperó con éxito el territorio del Óblast de Yarkov de manos de los rusos, el general Ben Hodges dijo que el mundo debería estar preparado para el colapso de la Federación Rusa, comparando su posible colapso con la desintegración de la URSS, por lo que Occidente no estaba preparado. A principios de enero de 2023, varias publicaciones destacadas, Politico, Foreign Policy, The New York Sun, The Sunday Guardian, dedicaron simultáneamente artículos y comentarios sobre el tema de la partición de Rusia. Los principales protagonistas de las noticias sobre este tema en Ucrania son Oleksiy Danilov, secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, y Kirilo Budanov, jefe de inteligencia militar, quien ocasionalmente plantea preguntas sobre el colapso de la Federación Rusa en sus discursos y comentarios. Una encuesta reciente de 167 expertos realizada por el Atlantic Council mostró que el 40% de los encuestados espera que Rusia se derrumbe en los próximos 10 años debido a una revolución, guerra civil, desintegración política u otras razones. Tratemos de considerar la posible fragmentación de Rusia desde una perspectiva histórica. En mi opinión, el tema clave en el proceso de colapso de la Federación Rusa es la fuerza e influencia de los movimientos nacionales, es decir, fuerzas que buscan obtener la independencia de su grupo étnico o entidad autónoma, dentro de la Rusia moderna. Además, influyen factores legales, económicos y de seguridad, especialmente el apoyo de las democracias occidentales a las aspiraciones de fragmentación de los pueblos rusos. Sabemos por la historia de Ucrania que en junio de 1917 la Rada Central de Ucrania, UCR, proclamó la primera Declaración Universal y el 3 de noviembre la formación de la República Popular de Ucrania, UNR. La situación era similar en otras partes del antiguo imperio. En diciembre de 1917 se proclamó la República de Tartaristán. A partir de este período comienza la formación del Estado turco de Idel-Ural, que incluye la moderna República de Chubash, Tatarstán, Baskortostán y varias regiones cercanas del oso con acento agudo Oblast de Oremburgo, Chelyabinsk y Samara. La República Popular de Kuban se estableció en febrero de 1918 y la República de Siberia en junio. Todos estos activos finalmente dejaron de existir bajo la presión del Ejército Rojo. Las naciones que lograron declarar y mantener su independencia fueron aquellas que tenían fuertes movimientos nacionales, una tradición relativamente nueva de tener su propio Estado y también fueron apoyadas por funcionarios de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. La Primera Guerra Mundial y creó un nuevo orden mundial. Así, la independencia fue declarada con éxito por polacos, finlandeses, letones, estonios y lituanos. Durante este período, el Imperio ruso sufrió un semi-colapso, pero finalmente fue restaurado por los bolcheviques. En su nuevo imperio, los bolcheviques no podían ignorar los sentimientos nacionales, y por eso, con la llamada política de localización, intentaron hacerse estos pueblos conquistados y temporalmente dieron ciertas características a la población de estas regiones. Entidades nacionales reales como instrumentos. Así, el Imperio ruso se transformó de un Estado monárquico a una federación de repúblicas socialistas, la URSS. Pero el imperialismo no desapareció, y la independencia de las repúblicas nacionales fue condicional. En medio de los fracasos militares y la democratización de la vida pública en Afganistán a mediados de la década de 1980, un intento de reconstruir el viejo imperio ruso fracasó y condujo a otro semiderrumbe. Primero los países centroeuropeos se separaron del centro imperial y luego esta tendencia continuó en las repúblicas soviéticas. La RSS de Ucrania, que es la más cercana a tales estados y cuyo movimiento nacional no pudo ser suprimido por el terror, la guerra y la represión, y especialmente activa en el exilio, declaró su soberanía en 1990 y su independencia un año después. Unos meses después, la URSS dejó de existir. Aprovechamos esta oportunidad y comenzamos el llamado desfile de soberanía y tierras, que ahora es parte de la Federación Rusa. En 1990, la República de Tartaristán declaró la soberanía, pero el asunto no llegó a la declaración de independencia.
Las autoridades de Tatarstán tuvieron durante algún tiempo derechos autónomos dentro de la Federación Rusa, pero recientemente Putin los revocó. En 1991, la República Socialista Soviética Autónoma de Chechenia-Ingush declaró su soberanía y se convirtió en la 16ª República de la Unión. Después de que los chechenos se dividieran en Ingushetia y la República Chechena de Ichkeria, ejercieron su derecho a retirarse del Tratado de Unión y declararon su independencia, que fue reprimida por los rusos a principios de la década de 2000 después de 2 guerras sangrientas. En general, después del colapso de la URSS, el liderazgo ruso, utilizando el típico método imperial de palo y zanahoria, pudo controlar todos los súbditos de la Federación Rusa. Sin embargo, el estallido de la guerra total con Ucrania provocó algunas crisis en las repúblicas, junto con resistencias a la movilización. Además, la propaganda rusa continúa utilizando imágenes de Kadyrovsky y soldados de Buriatia y otros pueblos no rusos como los participantes más brutales y educados en las hostilidades en Ucrania, tratando así de transferir futuras responsabilidades por crímenes. Ejército ruso a miembros de otros pueblos. La Rusia moderna es un país autoritario con un régimen fascista en el poder. Los cultos a la personalidad y la propaganda son clave para mantener el círculo de Putin en el poder y continuar con la guerra contra Ucrania. En los últimos años, el Kremlin ha hecho todo lo que está a su alcance para reprimir el impulso de separarse de los súbditos de la Federación. La declaración de independencia en la República provoca las mismas acciones en otras regiones, y del territorio de la Federación Rusa pueden surgir 20 estados independientes diferentes. Chechenia es considerada una de las repúblicas con mayor potencial para crear un efecto dominó en la Rusia moderna. Son los chechenos quienes tienen una larga historia de lucha por su propio reconocimiento contra el Kremlin, así como una diáspora grande e influyente. Con el debilitamiento o la muerte de Putin, es posible que las élites locales, que ahora son sirvientes de Putin, dirigidas por Ramzan Kadyrov, se beneficien más de una ruptura total. Sin embargo, es importante que los miembros del movimiento nacional checheno fuera de Chechenia estén dispuestos a apoyar el deseo de secesión. Y también para poder entenderse con los que no salen del territorio de la República. Y aquí, en mi opinión, está la mayor amenaza para la restauración exitosa de la independencia de Chechenia. Esta situación puede conducir a un nuevo conflicto militar en el Cáucaso, que puede incluir regiones vecinas. Los gobiernos de los estados occidentales temen este escenario, que a veces se denomina escenario yugoslavo, y por lo tanto dudan en brindar apoyo a las aspiraciones nacionales de los pueblos de Rusia. Un escenario mucho más probable y deseable sería una desintegración pacífica como la de 1991 y el colapso de la URSS. Este proceso puede comenzar desde Tatarstán, una república ubicada en el Volga. Esta región es económicamente bastante independiente y recientemente ha perdido sus características autónomas. Además, como ya se mencionó, en 1917 hubo un intento de unir a todos los pueblos turcos y ugrofineses de la región del Volga en un solo estado de Idel-Ural. Por lo tanto, en un período turbulento y vacío de poder político en Rusia, Tatarstán, que se basa en la tradición histórica y tiene una experiencia reciente de autogobierno, puede separarse pacíficamente y declarar la independencia, como otras formaciones en esta región.